quiero partir por darle la bienvenida a todos los que están entrando a esta sesión con nuestro amigo el doctor Seki, eh, por la hora, por la cantidad de webinars que nos ha tocado ver a todos en los últimos 2 meses ya, si no más. Creo que es un agrado, es un honor tenerlo a todos con nosotros hoy día, para ver lo que nuestro amigo Antonino tiene para compartir con nosotros. Antonino, el doctor Seki, es graduado de odontología en la Universidad del Paraíso, acá en Chile, y luego cursó toda su formación ortodóntica en Estados Unidos. También hizo su formación en odontología también allá, y entonces es graduado de la Universidad de Pensilvania. Actualmente es diplomado del American Board de Ortodoncia y miembro del Angle Society, East Angle, y también tiene su práctica privada en Devon, Pensilvania, en Filadelfia. Y también es profesor invitado de la Universidad de los Andes, así como profesor invitado de otras universidades también. Una persona muy, muy cariñosa y muy generosa con sus conocimientos. Así que, Antonino, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Y Muchas usted, gracias. desde aquí, de ella, decirle a los asistentes que por favor vayan dejando a través del chat sus preguntas. Yo voy a juntarlas para todos, las vamos a hacer al final en una sesión de preguntas y respuestas, y les voy a dejar un link después para una pequeña encuesta para poder hacer esto. Así que muchas gracias, Antonio, por estar con nosotros, y adelante. Muchas gracias, Rodrigo. La verdad que para mí es un placer poder compartir con ustedes. Muchas gracias por la invitación. La verdad, con Rodrigo somos muy buenos amigos desde hace mucho tiempo, desde los viejos tiempos, cuando estábamos aquí, él en Toronto y yo en Estados Unidos, y la verdad que tenemos mucho camino recorrido. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a todos ustedes por estar hoy día presenciando este webinar. Y la verdad que, fíjate que me ha tocado dar bastante webinar últimamente. Muchos de ustedes a lo mejor ya han visto algunos que hemos dado para Latinoamérica, etcétera. Pero este para mí es muy especial porque es un tema que la verdad que dentro de los webinars que hemos dado no me ha tocado darlo. Y es un tema que yo lo quiero mucho porque es un tema que tiene mucho que ver con mi formación en la Universidad de Pensilvania y con el legado que de una manera dejó Van Arsdale con nosotros. Este tema de la dimensión transversal, vamos a hablar un poco también del MARPE, pero antes de hablar de un aparato en especial, de cómo hacer una disyunción, creo que hay que hablar, digamos, de la parte de los fundamentos de la disyunción, de la corrección transversal. Y eso es lo que nos dejó a nosotros Van Arsdale. Y la verdad que es un tema bastante interesante y estoy seguro que voy a generar muchas inquietudes y ojalá pueda contestar alguna de las preguntas, y si no puedo contestar las preguntas, por lo menos voy a dejar puesto una semillita para a lo mejor algunos de ustedes que están en el centro universitario hacer investigación sobre este tema, porque es bastante interesante. O sea, sin lugar a dudas, tengo que decir que mucho de lo que yo he aprendido de la dimensión transversal, si no todo, se lo debo al doctor Van Arsdale, que lamentablemente no está con nosotros físicamente, pero siempre está en nuestro corazón y en nuestra mente. Fíjate que todos ustedes saben, o muchos saben, que yo hablo mucho del CCO System, y del CCO tiene varias partes, pero hoy día vamos a hablar de la parte de diagnóstico y que nosotros trajimos a este sistema y que lo encontramos fundamental y como les digo, básicamente dentro de la parte del diagnóstico vamos a enfatizar la dimensión transversal. Esta dimensión. Fíjate que sobre todo la parte esqueletal, que ese fue el mensaje de Van Arsdale, digamos, cómo nosotros sabemos que la dimensión transversal, de un punto de vista esqueletal, tiene un problema. Entonces hay varias preguntas que uno tiene que contestar. Piensa tú que la disyunción es básicamente el producto de una serie de preguntas que uno tiene que responder. Primera pregunta que uno tiene que responder cuando ve a un paciente con respecto a un disyuntor es, bueno, ¿necesita o no necesita una disyunción? Pregunta número 1. Pregunta número 2. Ok, si la necesita, ¿cuánto? ¿Cuánta disyunción necesita?
Tercera pregunta, ok, ahora que ya sé que la necesita y cuántas disyunciones necesita, ¿cómo voy a lograr esa disyunción? ¿Cuánto voy a activar el disyuntor para lograr la disyunción que yo quiero? Y uno empieza a pensar, y muchas de esas preguntas, aunque parecen muy fáciles, de repente no podemos contestarlas. Entonces, bueno, esto tiene que ver, también tenemos varias cosas que se han ido publicando a través de los años. Este es un paper que se los puedo dejar con Rodrigo, les puedo mandar el PDF. Es un paper que publicamos hace varios años con Ryan Tamburino y Van Arsdal, de tres diferentes métodos de hacer un diagnóstico de la dimensión transversal. Y hoy día les voy a contar básicamente cuáles son esos métodos que nosotros utilizamos partiendo desde el comienzo, con lo que aprendimos con Van Arsdal y después cómo se fue modificando con el Conbin hasta un análisis de modelo, que es bastante interesante. También me tocó publicar a mí hace varios años atrás, el 2009, en una revista, la revista dental del estado de New Jersey, de la Sociedad Dental de New Jersey, un artículo con una odontopeatra, porque fíjate que esto de la dimensión transversal tiene mucho que ver con tratamiento temprano, y nosotros siempre tuvimos un énfasis en que el tratamiento temprano tiene que ver mucho con la dimensión transversal, y con esta odontopeatra, y que yo trabajé un tiempo juntos, publicamos este paper como para dar un poco el entendimiento de cómo estas dos cosas se unen. También, fíjate que interesante, Van Arsdal, uno de sus tópicos principales, aparte de la dimensión transversal, era el rescate quirúrgico de diente impactado o anquilosado. No creo que haya nadie en el mundo que haya hecho más casos que él de esto. Y publicamos un paper en la revista de ortodoncia alemana, en donde encontramos una relación directa entre maxilares pequeños y caninos impactados. Y es una cosa que parece de perogrullo, pero importante. Entonces, cuando uno tiene una dimensión transversal en un niño pequeño que está, digamos, con problemas, uno tiene que tener cuidado porque a lo mejor hay una mayor prevalencia o incidencia que puede tener, o riesgo que puede tener canino impactado. O a su vez, si llega un chico con caninos que no están saliendo bien, impactados, hay que tener ojo porque ese maxilar puede ser pequeño comparado con la mandíbula. Toda esta literatura está disponible. Fíjate que Majorris, que es un natólogo, en la década del 70 escribió un artículo en el Journal, en el Clinical Orthodontics, en nuestro journal, un natólogo, que no era ni siquiera ortodoncista, era rehabilitador. Y él dijo que básicamente que un sujeto tridimensional necesita un tratamiento tridimensional. Y muchos de nosotros creen que esto de ser tridimensional comenzó hace unos pocos años con esto de las radiografías tridimensionales, con el Conbin, y absolutamente no. El concepto de tridimensional comenzó hace muchos años atrás. Entonces lo importante es que uno tiene que tener un diagnóstico en los tres planos del espacio. Eso ya lo sabemos. Nosotros partimos como especialidad ortodóntica sagital. Todavía lo primero que describimos de una maloclusión es qué clase tiene. Clase 1, clase 2, clase 3. Somos sagitales. A través de los años nos fuimos convirtiendo un poco y entendiendo el plano vertical, pero nos quedó siempre este plano transversal como un misterio. De hecho, es importante, como les digo, en la parte dental, que se ha enfatizado más, y en la parte esqueletal es donde vamos a enfatizarlo hoy día. Fíjate que, como les decía, el concepto tridimensional partió hace muchos años atrás, con el comienzo de la radiografía. Los que han tenido la oportunidad de visitar Case Western Reserve en Cleveland, donde nació la cefalometría, el primer cefalostato, los primeros estudios, como están viendo acá, el Bolton Study, hecho en Case Western, fueron hechos en dos radiografías, en la lateral y en la posterior anterior, en el año 30. Y todos los estudios longitudinales que ellos tienen ahí de crecimiento están hechos con las dos radiografías. De hecho, muchos de nuestros estudiantes a través de los años era uno de los centros donde uno podía ir a pedir registro, digamos, y ellos te pasaban lo que uno necesitaba para medición, y muchos artículos que se han escrito a través de la historia se han hecho, digamos, con los registros de esa universidad. Pero algo pasó, que yo no sé, te lo juro que no sé, en donde una radiografía básicamente desapareció del mapa. Y básicamente a partir de ese momento la historia siguió con la lateral. Y la lateral se ocupó para todo, para crecimiento y desarrollo, biotipo facial, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los análisis, básicamente,
se basaron en la radiografía lateral, todos los que nosotros conocemos, hasta que llegó ya, pero por así decirlo, el renacimiento de la cefalometría con Ricketts. ¿Y qué pasó con la postura anterior? Alguien me va a decir, bueno, hay por aquí una radiografía, hay por aquí una cefalometría que siguió a postura anterior, de Drummond. Ricketts exploró un poco eso, pero la verdad que no se hizo nunca como una cosa, digamos, del día a día de la práctica de ortodoncia. Cuando yo llegué a la Universidad de Pensilvania, al departamento de ortodoncia, esa radiografía era la más importante. O sea, si no teníamos una postura anterior analizada, en la forma que les voy a explicar yo, básicamente no podíamos presentar un caso. Entonces, es bien interesante, porque fíjate que era la única universidad que yo conocía donde se pedía, pero a todos los pacientes, así como les pedíamos a todos una lateral, les pedíamos a todos una postura anterior. Y esto es muy fácil. ¿Por qué pedimos una radiografía lateral? Porque todos sabemos en ortodoncia, necesitamos saber el patrón esqueletal del paciente. Y la lateral te dice muy bien en la forma sagital y la forma vertical qué patrón esqueletal tenemos del paciente. Y la pregunta es, bueno, ¿para qué necesito saber el patrón esqueletal del paciente? De una forma sagital y vertical. Y esto es muy simple, y es porque todos sabemos que cuando uno mira la boca, y uno ve que si yo un overjet como ese que está ahí, de 6, 7 milímetros, uno dice, bueno, tiene el mismo overjet, pero pueden ser patrones esqueletales totalmente diferentes. Entonces uno, al estudiante, todos sabemos, uno dice, bueno, preséntame, digamos, los modelos, veamos que tienen boca, y ahora preséntame la radiografía y vemos cuál es el patrón esqueletal. O al revés, puede ser un overjet totalmente diferente, como este, y pueden tener el patrón esqueletal casi exactamente el mismo, porque hay muchas compensaciones dentarias, que la entendemos muy bien cuando hablamos en sagital. Sagital, todos sabemos que un overjet de 10 milímetros no me dice nada, no me dice qué tan mala es la clase 2, es esqueletal, es dentaria, el maxilar, es la mandíbula, entonces uno hace un estudio esqueletal. Y eso lo hemos entendido súper bien desde el comienzo. Pero ¿qué pasa con la dimensión transversal? ¿Qué pasa con esas compensaciones dentarias que tenemos en la dimensión transversal? Entonces nosotros decimos siempre que el diagnóstico tiene que ser hecho en los tres planos del espacio, sagital, vertical y transversal, tomando en cuenta las posibles compensaciones dentarias. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en la historia de la ortodoncia? En la historia de la ortodoncia lo que ha pasado es que uno en la dimensión transversal simplemente ha mirado la boca. Muchas veces, yo estaba en la escuela también, y muchos de mis instructores, digamos, no tenían la mentalidad de la dimensión transversal y que decían, a ver, ¿tiene mordida cruzada o no? Hay mordida cruzada, hay un problema transversal. Ok, perfecto. Tiene un arco angosto, que está un poquito como estrecho hacia adelante. Hay falta de espacio. Hay un problema transversal, que es una disyunción. Perfecto. Entonces, después llegó McNamara, que todos lo conocemos muy, muy bien, en la década del 90, publicó su libro, y él empezó a medir ciertas cosas y medía los modelos. Entonces, me medía de molar a molar, que está en el libro, y bueno, si el molar tiene de la dimensión transversal de molar a molar, tiene, qué sé yo, 36 milímetros, 35 o menos, es un caso, digamos, que necesita disyunción, un caso angosto, palar estrecho, etcétera, y si no, está bien. Bueno, primer problema, estamos midiendo dientes. Esto es lo mismo que medir un overjet en sagital. Eso es lo mismo que medir un overjet, que usted me diga, tengo un overjet de 7 milímetros, la emisión de McNamara de molar a molar, eso es básicamente overjet. Segundo, uno mide el superior. Y si yo mido el superior y no mido el inferior, tampoco tengo una referencia. Es como si uno dice, bueno, ¿dónde está el incisivo superior? Pero si no tengo el inferior, ¿cómo voy a saber qué overjet tengo? Entonces empiezan a haber problemas. Y estos problemas simplemente hacen que la dimensión transversal sea un poco oscura. ¿Cuánto hay que expandir con disyuntores? ¿Hasta dónde hago la disyunción, doctor? Bueno, tiene que hacerla hasta que la cúspide vestibular superior, hasta que la cúspide palatina del molar superior esté a nivel de la cúspide vestibular del molar inferior. Y ahí para. Entonces, después uno saca el disyuntor y los dientes hacen un poquito de relapse y caen cúspide en fosa. Y así es como muchos lo han hecho por años. Entonces, ese tipping dentario, ¿qué tiene que ver eso con cuánto yo realmente expandí la sutura? Entonces, van quedando cosas en el tintero, cosas como extrañas.
Y eso fue básicamente lo que motivó a Van Arsdale, entre otras cosas, a preocuparse de este tema. Entonces, como digo, nosotros hemos visto qué pasa en la boca, qué pasa con los dientes, si hay mordida cruzada. Yo he tenido conversaciones con gente un poco más adulta en la ortodoncia, por así decirlo, de otras generaciones, en el cual están totalmente en desacuerdo de hacer expansores o disyuntores, a no ser que hubiera mordida cruzada. Si no hay mordida cruzada, ¿para qué voy a hacer un disyuntor? Entonces no está ese concepto de que pueda haber un tipo de compensación. Y el disyuntor de por sí es un tratamiento ortopédico. Es un tratamiento, es el único tratamiento que uno puede decir sin ningún argumento, modifica el hueso de la cara, un hueso de la cara. O sea, aquí no hay argumento alguno. Hay otras técnicas que a lo mejor uno puede decir, bueno, todavía no se sabe bien, o algunos creen que sí, otros creen que no, pero esto del disyuntor, o sea, no hay ningún argumento de que uno coloca un disyuntor y la sutura se abre y uno modifica el tamaño del hueso. Estamos haciendo un tratamiento esqueletal. Entonces, por lo menos deberíamos tener un diagnóstico esqueletal que vaya de acuerdo a lo que estamos haciendo. Entonces nosotros siempre dijimos, mira, nosotros estamos haciendo diagnósticos dentales y estamos haciendo correcciones esqueletales con disyuntores. Y esto no anda bien, no anda bien, hay que cambiarlo. Segundo, muy claro que la disyunción palatina o los RPE, el Rapid Palatal Expansion, nosotros decimos que no tiene nada que ver con ganar perímetro del arco o este cuento de la extracción no extracción. ¿Por qué decimos eso? Porque nosotros decimos que la disyunción palatina, el tratamiento de hacer una disyunción palatina, tiene que ver con corregir la dimensión transversal esqueletal que no está correcta. Ahora, eso, por supuesto, que te va a dar una ganancia de perímetro del arco. Por supuesto que te lo va a dar. Y por supuesto que en algunos casos que a lo mejor alguien pensó que había mucho apiñamiento, que a lo mejor era caso con extracciones, va a parecer que ya no es tanto con extracciones. Pero la razón por la que hacemos la disyunción no es para ganar perímetro del arco y evitar extracciones, como en muchos casos la gente lo hace. No, este caso lo vamos a tratar sin extracciones. ¿Pero cómo? Con una disyunción. Una disyunción, pero si la disyunción es un tratamiento esqueletal, tenemos que tener un diagnóstico esqueletal con respecto a la mandíbula, etc. Entonces, este cuento ha sido bien oscuro y nos hemos dado vuelta por esto por años, por años. Y de hecho, fíjate tú que ha sido tan oscuro este tema que no es al azar que una de las técnicas de la década pasada, técnica de aparato de auto, bueno, ya lo voy a decir así con nombre y apellido, no es por nada que cuando Damon empezó a hablar de esta cosa de expandir los arcos con ortodoncia, la verdad que pilló, por así decirlo, a la profesión como un poco digamos, desprotegido. Porque ¿en qué dimensión era? O sea, es difícil que nos pasen gato por liebre, por así decirlo, en la dimensión sagital o en la vertical. Pero en la transversal todavía se podía. Todavía se podía. ¿Por qué? Porque siempre ha estado este cuento como oscuro, que la gente no entiende. ¿Cuándo expando? ¿Por qué no expando? No es que yo expando para ganar espacio, no es que yo expando para evitar extracciones, no es que yo expando porque hay una mordida cruzada, no es que yo expando porque... Y al final, expandir, hacer disyunciones, es todo un tema nebuloso. Entonces, nosotros en la Universidad de Pensilvania aprendimos que hay que hacer un diagnóstico esqueletal, y Van Arsdale lo que ocupó por muchos años fue una radiografía posterior-anterior. Y era muy sencillo. Esto tenía de base análisis que había hecho Ricketts con su cefalometría, y básicamente lo que nosotros hacíamos era medir, digamos, 4 puntos de la radiografía posterior-anterior, que Ricketts lo llamó JJ, nosotros le pusimos MX, maxillary, y el AG antagonial. Y eso ya estaba hecho por Ricketts desde el año 69, él venía haciendo estudios con la Rocky Mountain, y en esa época estaban trabajando con unos computadores, imagínate, el año 69, y tenían estudios también longitudinales, tenía su radiografía posterior anterior, pero como te digo, eso nunca se difundió. Y la única persona que yo conozco que tomaba, bueno, no la única, pero una de las pocas que en todos los casos era Van Arsdale y la gente que él, digamos, formó a través de los años. Entonces estos dos
Estas dos líneas o medidas tenían que tomarse en todos los pacientes. Y acá les coloco las referencias de Rickett, y Rickett básicamente escogió estos puntos en su cefalometría por la cercanía que tenían a los primeros molares. Y ahí está el estudio, digamos, longitudinal de cómo estos puntos crecían. Ya les voy a contar después un poco, digamos, la gente que no utilizaba esto o la gente que estaba en contra de esta radiografía, cuáles eran los argumentos y cómo nosotros, digamos, esos argumentos nos llevó a empezar a trabajar en el CONVIN. O sea, muy fácil, aquí está el landmark, digamos, la definición de las dos líneas, y estas dos líneas tenían que tener una proporción, digamos, la superior con la inferior. Más importante de cuánto medían era básicamente la relación que tenía la medida superior con la medida inferior. Eso se los pongo acá en esta tabla, y le pueden sacar una foto, o se les puede hacer llegar también con Rodrigo. Esta tabla más bien nos indicaba la diferencia, porque viene el argumento de que, bueno, estas normas a lo mejor no son hechas para todas las razas lo mismo, que la cefalometría de pacientes de este país no son iguales que de otro país, pero fíjate que lo importante es la diferencia, más que el tamaño del maxilar. Como ejemplo, te coloco acá un niño de 9 años, la diferencia entre el maxilar y la mandíbula en esta radiografía es de 14 milímetros. Entonces, por supuesto que como toda cefalometría, uno no es que tenga que tenerlo a todos con una ANB de 2, pero acá tampoco queremos que todos tengan 14 milímetros a los 9 años. Pero si uno tiene un niño de 9 años y tiene una diferencia de 20, en vez de 14, 20 milímetros, algo no está bien. ¿Sí? Si me dicen en boca uno puede ver mordida cruzada, puede ver una compensación dentaria, pero uno ya sabe más bien que hay algo no está bien, y por lo menos me dice, mira, hay un problema. Uno ve la mandíbula, el maxilar, te dice dónde está el problema, si es más la mandíbula o es más que es grande o es estrechez del maxilar, y te da como una referencia de cuánto necesito yo hacer una disyunción. Entonces, esta tablita nosotros la ocupamos mucho como para hacer nuestro diagnóstico, y nos basamos en eso para hacer las disyunciones del maxilar. Era muy fácil, uno mide al paciente, uno tiene la norma, y esto es como hasta cuenta llevándolo a sagitales como una ANB, y después uno tiene la diferencia de básicamente de la ANB ideal con el ANB del paciente, ¿me entiendes? Y uno saca una diferencia. Y esa diferencia es lo que hay que corregir. Es como si el paciente tiene una ANB de 10 grados y la norma es 2, tengo que corregir 8 grados. Pero aquí la diferencia es en milímetros, y es importante porque te da un concepto de cuántos milímetros de disyunción yo necesito. Ahora, la otra pregunta que voy a intentar contestar después es, bueno, si necesito yo 5 milímetros de disyunción, ¿cuánto voy a activar el disyuntor? Porque es una pregunta que es bien válida. O sea, doctor, ¿y cuánto del disyuntor se traspasa a la sutura? Y eso se ha medido. Vamos a hablar de eso un poco después cuando hablemos de lo que ha hecho Ryan Tamburino con su CONVIN. Y generalmente esa diferencia cuando no está bien es negativa, es un número negativo, la diferencia en la postura anterior del maxilar con la mandíbula. Entonces, el cuento fue que hace muchos años atrás, cuando Van Arsdale empezó con esto en la década del 70, él se hizo dos preguntas cuando vio muchos casos tratados por Andy Haas, y vio los casos de Andy Haas, que tenía de hecho una postura anterior en todos los casos, y de ahí Van Arsdale conoció esto. Y Van Arsdale, no sé si ustedes saben, pero él fue periodoncista antes que ortodoncista. Entonces se graduó de periodoncia y después hizo el posgrado de ortodoncia. Era periodoncista, ortodoncista. Y el cuento fue que él me contó personalmente, me dijo, mira, yo estaba viendo a Andy Haas presentando cuando yo era joven, estaba recién como profesor en la Universidad de Pensilvania, fui a un congreso americano, estaba Andy Haas presentando sus casos con disyuntor, antes y después, antes y después. Y lo que a Van Arsdale le llamó la atención fue la cantidad de recesión gingival que tenían los casos que presentaba después del disyuntor. Siendo periodoncista, esto le causó una cosa como una cosa increíble, y de hecho le preguntó a Andy Haas, le dijo, doctor Haas, ¿por qué los casos tienen tanta recesión gingival después de la disyunción? Y Andy Haas no supo ni contestarle, me dijo Van Arsdale, como que se rió así, lo miró y le dijo, ¿de qué me está hablando? Bueno, el cuento es que esto fue lo que detonó
a Van Arsdale empezar a investigar sobre este tema. Fue la recesión gingival que veían los pacientes. Entonces, esa es una pregunta. Bueno, ¿qué tiene que ver la expansión o la disyunción con la salud periodontal? Y por supuesto, la otra pregunta es si esta disyunción es estable en el tiempo. Muy fácil de contestar esa pregunta con este artículo, este paper, que en el fondo fue una tesis que se hizo en el Departamento de Ortodoncia el año 87 con Herberger, que Herberger fue estudiante en esa época, y de hecho él fue a hacer un estudio a la oficina de Andy Haas, y de hecho anecdóticamente terminó comprándole la oficina cuando se recibió de la universidad, se fue a trabajar con Andy Haas. Pero bueno, después de haber estudiado todos los casos o varios casos de Andy Haas, se dieron cuenta Van Arsdale de dos cosas. Una, como Andy Haas tomaba postura anterior, antes y después, y a largo tiempo, se dieron cuenta que lo que se ganaba en la radiografía de disyunción se mantenía, o sea, era estable. Si yo en la postura anterior gané 5 milímetros, 4 milímetros, eso se mantiene en el tiempo, no es que se achique. Pero lo que le llamó la atención a Van Arsdale fue que encontraron que tenían pacientes en los modelos más recesión gingival, pacientes que habían tenido disyunción y ortodoncia con aparato fijo, que pacientes que habían tenido solamente ortodoncia con aparatos fijos. ¿Qué es lo que pasaba en el disyuntor? Y la pregunta y la respuesta fue muy fácil. La respuesta es que Andy Haas hacía disyunciones, según Van Arsdale, muy tardíamente. Y mientras uno más disyunción necesita, más tardíamente, tiene más posibilidad de hacer tipping de los dientes. O sea, la fuerza del disyuntor se transmite más hacia los dientes que hacia la sutura. Y mientras más tipping se hace, por supuesto que la tabla, la cortical bucal, se empieza a disolver, aparecen dehiscencia, etcétera, y en el tiempo eso hace que aparezcan áreas con recesión gingival. Y por eso Van Arsdale era un proponente tremendo, como somos nosotros, de hacer el análisis de la visión transversal y la corrección lo antes posible en niños. Lo primero que nosotros hacemos cuando vemos un niño de 7, 8 años es, por supuesto, vemos si hay que hacer alguna corrección transversal. Entonces, por supuesto que uno puede tener también de este diagnóstico, te hace ver si uno tiene los maxilares, digamos, si están coordinados esqueletalmente. Tú puedes tener, el peor de los casos sería una mandíbula, como esta tabla muestra, una mandíbula ancha con un maxilar angosto, estamos en problema. Generalmente, la mayoría de los casos son mandíbulas normales con maxilares angostos. Y eso se soluciona sin ningún problema con un disyuntor. Pero si la mandíbula es ancha, hay muchos casos que necesitan más de un disyuntor. Nosotros hacemos varios casos con 2 disyuntores. Y uno dice, pero ¿cómo sabe usted que necesita 2 disyuntores? Uno lo sabe casi antes de empezar el caso, porque uno sabe cuánto más o menos un disyuntor me va a dar, y si necesito más disyunción de la que necesito, voy a tener que hacer 2 disyuntores. Vamos a hablar sobre eso un poco más después, más adelante. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de ignorar este problema transversal? Y esto Ryan Tamburino tiene unos diagramas que hizo hace muchos años atrás cuando estábamos tratando de explicar esto. Y por supuesto que a los que piensan que si no hay mordida cruzada no hay problema transversal, le mostramos siempre esta imagen con una compensación dentaria, y eso tiene que ver con una acentuación de la curva de Wilson. O sea, indudablemente las piezas dentarias posteriores van a estar vestibularizadas, así como las posteriores, inferiores van a estar lingualizadas, y a lo mejor uno no ve una mordida cruzada, pero por supuesto hay una curva de Wilson acentuada, y eso puede provocar la caída de las cúspides palatinas, y van a haber interferencia en trabajo, en balance, etc. O sea, funcionalmente estamos perdiendo algo ahí, sin lugar a dudas. Segundo, bueno, acá les muestro una curva de Wilson acentuada, con la posibilidad de tener algún tipo de interferencia. Como este caso, por ejemplo, muy gráfico, con un corte de Combin, donde se ve cómo se hizo expansión con un arco, y por supuesto el hueso no se movió, pero los dientes se tibiaron bastante, y ustedes pueden ver ese problema que está ahí. Ahora, muchos de estos casos, yo me acuerdo que los corregíamos nosotros cuando veíamos cúspides palatinas bajas, dientes vestibularizados. Yo a estos casos muchas veces les colocaba una barra palatina, y lo que hacíamos era colocarle torque palatino a
a las coronas de los molares. Si imagínate tú si a este caso que está ahí yo le coloco torque palatino a las coronas, a torque bucal a la raíz, una barra palatina, y tratando de mantener la dimensión transversal para poder, digamos, encajar esos molares. ¿Qué va a pasar con las raíces? Las raíces van a volar hacia la cortical bucal. Y no sé si alguna vez ustedes han tenido la experiencia de tocar las raíces o de tocar el ápice de un molar por bucal. Nosotros lo hemos tocado varias veces. Y la verdad es que uno eso es lo que hacía bastante, sacar los dientes de la cortical. Entonces, por otro lado, que es lo que les decía yo, si uno corrige esto con torque, si uno dice, no, este es un problema de torque, yo me la puedo, y uno tira los molares y los deja bien encajados, pero la cortical disminuida, uno produce a riesgo a que cualquier fuerza normal de abrasión produce una recesión gingival. Y eso es cuando la gente dice, pero si mi cepillo de dientes es tan delgadito, qué sé yo, entonces el dentista no, tiene que tener un cepillo de dientes que sea mucho más suave porque te está cepillando muy fuerte. Claro, si la cortical ya es de 1 micrón, con lo que uno se cepille, en el tiempo se va a ver una recesión gingival. Ni hablar si sacamos el diente y provocamos una dehiscencia, como una fenestración. ¿Quiénes son los primeros que nos dijeron de fenestraciones? Fueron los cirujanos, cuando hacían flap para cirugía ortognática, que se yo, habían todas las raíces expuestas, y decían, bueno, ustedes están sacando los dientes del hueso. Y eso nos lo ve bastante, lamentablemente nosotros lo vemos y lo hacemos bastante. Lamentablemente. Ahora, hay pacientes que tienen un biotipo periodontal mucho más, por así decirlo, que soporta más que otros. Uno tiene que ver hasta dónde puede, digamos, en casos de camuflaje, etcétera. Uno tiene que entender esto. Esta paciente la pongo como ejemplo porque es una paciente de 36 años que llegó cuando yo estaba haciendo la escuela dental en Filadelfia. Ni siquiera yo ya había terminado ortodoncia, tuve que volver a la escuela dental para sacar mi título dental y poder trabajar para sacar la licencia. El cuento es que esta chica viene a 36 años, había tenido ortodoncia y venía solamente por un problema de caries, qué sé yo, y por un problema de la recesión gingival. Fíjate, este caso interesante porque tuvo ortodoncia, tiene los dientes un poco derechos, pero el cuento es que tiene una encía muy gruesa y tiene recesión gingival severa. Y cuando uno ve las fotos oclusales, aparte de las caries que tiene, uno ve que hay un arco muy estrecho, superior, y un arco más grande en la zona inferior. Este es el típico caso que debe haber tenido una compresión bastante fuerte cuando la trataron cuando era adolescente y simplemente el ortodoncista debe haber tenido apiñamiento por efecto de la compresión, le sacaron 4 dientes y trataron de acomodar los arcos lo mejor posible, encajarlo y el tiempo hizo lo que tenía que hacer y los dientes están casi afuera de la cortical con recesión gingival. Entonces, de hecho, este caso yo le saqué una radiografía posterior anterior y la medí. Y fíjate que esta mujer tiene una diferencia de 6 milímetros. O sea, en el ideal de los casos, hubiera sido hacer una disyunción y ganar a nivel, digamos, del maxilar esqueletalmente, ganar 6 milímetros, para que hubiera sido un caso como ideal. Y fíjate que estos 6 milímetros de compresión esqueletal, como te digo, a algunas personas a lo mejor la pueden hacer tener en el tiempo de recesión, a otras personas a lo mejor no, pero por lo menos tiene que saber, digamos, que hay un problema ahí, y si uno quiere camuflar o no quiere camuflar. Uno tiene que saber, digamos, antes de empezar si hay un problema o no. A lo mejor ella tampoco tenía mordida cruzada al comienzo. Y muchas veces es difícil ver esto en boca. Uno cree que lo puede ver en boca y muchas veces es complicado si uno no tiene práctica. Este caso que te voy a mostrar ahora es un caso que Van Arsdale lo mostraba mucho porque es un caso que lo trataron con un residente en la década del 90. Esto fue antes que yo llegara, pero un caso muy didáctico, porque un caso que te va a mostrar muy bien que no siempre uno ve las cosas claramente en boca. Este caso llegó a la Universidad de Pensilvania en la década del 90. Y este chico tenía 14 años, tiene un patrón, como lo ven ahí con lo que me dio Van Arsdale, se veía que era un poquito, digamos, como un poco vertical, etcétera.
El cuento es que la postura anterior a esa, a los 14 años, dio una diferencia con la norma de 9 milímetros. 9 milímetros era y sigue siendo una discrepancia bastante grande. A los 14 años, en esa época, en la década del 90, Van Arsdale simplemente le dijo al tipo, a la mamá, le dijo, mira, necesita este chico una cirugía, necesita un SARP, una Surgical Assisted Rapid Palatal Expansion, o sea, una disyunción quirúrgica. Y le dijeron, ok, vamos, y no volvieron, fueron a una segunda opinión y se fueron. El chico tuvo tratamiento en New Jersey, con un ortodoncista, en el año 93, estos fueron los modelos que le tomó el ortodoncista antes del tratamiento, los modelos diagnósticos. Se puede ver que se ve rápidamente una clase 1 con un poquito de apiñamiento, etc. El tipo lo trató, le tomó modelos post-tratamiento, esto fue hace, digamos, 2 años después del tratamiento, al sacarle los aparatos, le sacó, hizo extracciones, le acomodó los dientes, modelitos blancos, bien convencional. ¿Y qué pasó? Ya algo se ve ahí, para los que entienden esto, yo sé que muchos van a estar mirando estos modelos y van a decir, wow, ya se ve como la línea mucogingival inferior, me está diciendo que esa mandíbula es bastante, bastante grande. Pero pasaron unos años y el chico volvió a la oficina de ese ortodoncista al año después, un año post tratamiento, y ya algo no andaba bien acá. Ya los modelos te están mostrando que hay clefting, hay recesión gingival, está perdiendo dimensión vertical, básicamente por el efecto típico que o el molar se empieza a descompensar hacia afuera, o el de adentro, o el de arriba hacia adentro, y ya la cúspide fosa se pierde, y ahora es cúspide a cúspide, está casi en mordida cruzada posterior. No encajan, la encía un poco de recesión, vuelve al año este paciente, el 97, le toman modelos de nuevo, peor, o sea, Van Arsdale cuando miraba estos modelos decía, esa boca parece una persona de, no sé, de 60 años, el chico tiene 16. Recesión gingival en la raíz mesio bucal del primer molar, que es la raíz más prominente. Los caninos también son prominentes, empiezan a haber recesión gingival, los premolares, el caso empieza como a colapsar. Bueno, este chico tiene una historia interesante porque el ortodoncista lo vio una vez más y lo mandó a la universidad de vuelta. Lo mandó a la Universidad de Pensilvania con todos los modelos. O sea, el tipo, en vez de esconderlo en la caja de los casos malos que todos tenemos por ahí, él lo mandó con todo eso a la universidad. Porque el chico, fíjate cómo creció. A los 21 años, 22 años, esta es la foto intraoral que le tomaron. O sea, un tipo, o sea, ahora ya listo para la cirugía, totalmente listo para la cirugía. Entonces, el cuento no es qué se hizo, qué no se hizo, el cuento es, este caso a mí me está diciendo si yo podría haber predecido que iba a verse así cuando lo vimos a los 14 años con esos modelos blancos que parecían una clase 1 con un poquito de apiñamiento. Entonces, claro, no todos los casos, por suerte, son como este, pero uno no puede basarse solamente en lo que ve a los 8 años, a los 9 años o a los 12 años, porque muchas veces, sobre todo en niños, que se tocan en Estados Unidos, yo sé que comen, estos chicos están cada día más grandes, o sea, hay una entre los 14 y los 18 años, es como si, no sé, como que cambian el deporte, las proteínas. Bueno, el cuento es que uno se lleva sorpresa, y las sorpresas más grandes que uno se va a llevar, y los doctores que están escuchando esto, y llevan años practicando, saben bien lo que estoy hablando yo, son en la dimensión transversal. Algo ahí no se hizo, me faltó, boom, y queda un relapse. Y por supuesto el tipo creció verticalmente, sin lugar a duda era una clase 3 vertical, y la postura anterior, fíjate que el maxilar ya no creció más, y la mandíbula creció medio milímetro, y ahora tiene básicamente casi 10 milímetros de diferencia, tomando en cuenta la postura anterior. Son casos interesantes que te explica un poco del desarrollo y crecimiento. Esta tablita, que está muy viejita ya, que es de la Universidad de Toronto, que Rodrigo la ha visto muchas veces, es el estudio, digamos, longitudinal de crecimiento de una postura anterior.
Fíjate que cada uno de esos puntos te muestra cómo la cara crece en una postura anterior hacia abajo y hacia afuera, se enancha. Pero fíjate que uno de los puntos que termina antes su crecimiento es el maxilar, el punto maxilar el que nosotros medimos. O sea, cuando uno saca todo en cuenta, uno puede decir, mira, sí, la cara sigue creciendo en general, pero hay un punto, sobre todo la distancia maxilar, que termina mucho antes. Y no solo esto, mira este artículo que se publicó el año 93 en el American Journal. De hecho, el grupo de la Universidad de Oklahoma, con el doctor Ram Nanda y Frank Currier, y este mundo es pequeño, el mundo de la ortodoncia es pequeño. Frank Currier fue graduado de la Universidad de Pensilvania en la década del 70 y hizo el posgrado de ortodoncia y de odontopediatría. Y fíjate que desde esa época también le ha quedado este cuento de la dimensión transversal y terminó haciendo este artículo, estudio longitudinal. Con la postura anterior midieron varias cosas transversales. Ellos también tienen la Universidad de Oklahoma, que me tocó a mí visitarlo hace varios años atrás. Tienen un estudio longitudinal bastante bonito, con pacientes con seguimientos prolongados. Pero fíjate que te quiero mostrar esta tabla. Como esta tabla, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que la anchura del maxilar esqueletal medido con una postura anterior me dice que en hombres a los 6 años el 85% del crecimiento está terminado y en la mujer el 88%. O sea, aquí voy con esto. Voy a que básicamente en la dimensión transversal del maxilar no hay mucho, digamos, no es que va a crecer y va a mejorar. O sea, uno no le dice a la mamá, mira, con la edad que crece y se mejora. Absolutamente no. O sea, si está mal a los 7 años, a los 8 años, no va a mejorar. El maxilar no tiene mucho más que crecer con los años. La mandíbula, como vimos en muchas personas, sobre todo en hombres, pueden crecer bastante más, pero el maxilar no. Por eso hay que tratar de medirlo y corregirlo lo antes posible. Cuando uno habla de aparatos, que es la parte, digamos, que les dije yo al comienzo, que es como la parte final en el fondo, porque hay tanto aparato, lo importante es tener el concepto y entender, digamos, cómo hay que hacer el diagnóstico esqueletal. En aparato, nosotros hemos utilizado mucho aparato. Yo personalmente he utilizado una infinidad de diferentes aparatos, partiendo por el expansor bondeado, que era un clásico de la Universidad de Pensilvania. A Van Arsdale era lo que él ocupaba 100%, porque él era un anti-tipping. Van Arsdale pensaba que cualquier expansor que estuviera anclado en dientes solamente iba a producir tipping exagerado, y él anclaba sus expansores en esa época con el paladar y con todo bondeado. Hizo algunos estudios con alumnos en tesis, etc. Un expansor complicado en el sentido de que es complicado de sacarlo. Te voy a mostrar nosotros cómo lo sacamos, digamos, hoy en día. Si yo tuviera que hacer uno de estos expansores, te voy a mostrar la pinza que utilizamos, que facilita mucho el cuento. Los HAS lo hice por años, con banda, sin banda, banda de los 6, banda de los premolares. En caso de dentición mixta, que es lo que yo más hago generalmente, simplemente colocamos las bandas de los 6 y una pequeña como un mesh que le colocamos en los caninos temporales, etcétera. Funcionan todos bien, no hay ningún problema. Uno le puede colocar un tone creep, etcétera, algunas modificaciones. Y los Hyrax. Te voy a contar una cosa, el Hyrax, y no sé si alguien me está escuchando que haya tenido la oportunidad de visitarnos hace años atrás a la Universidad de Pensilvania, pero el Hyrax era un expansor absolutamente vedado en la Universidad de Pensilvania. Van Arsdale lo odiaba por la razón de que él a estos aparatos le llamaba aparatos de tipping, que según él era puro tipping. Y fíjate que, como son las cosas, años nos tomó redescubrir estos aparatos. Y la verdad que tienen ventaja bastante grande comparado con el HAS, o básicamente voy a devolver una foto con el jack screw. Ese tornillo, el jack screw, es menos poderoso que este tornillo del Hyrax. Y
yo comencé a hacer estos Hyrax, ya sea bondeados, cuando hay que levantar la mordida en caso de hacer un descruce de una pseudo clase 3, etcétera, o simplemente el Hyrax con banda, lo empecé, que es muy limpio, son aparatos más limpios, fáciles de colocar, fáciles de sacar, etcétera. Lo comencé a hacer hace solamente unos años, después que Ryan hizo un estudio con varios aparatos utilizando el Combin, y se dio cuenta básicamente que lo más importante de un expansor no es si tiene o no tiene soporte del paladar, no es qué tipo de tornillo tú estás utilizando, es básicamente dónde colocas el tornillo, cuán lejos o cerca colocas el tornillo del paladar. Y Ryan te puede explicar esto mucho mejor que yo, pero es una cosa absolutamente de geometría y, por así decirlo, de física. Mientras el tornillo está más pegado al paladar, el efecto va a ser mucho mejor de la disyunción, sin importar si está anclado a los dientes o está anclado al paladar. Y esto Ryan lo hizo tomando en cuenta este tipo de expansores, los bondeados y también los TAR Expander, que están ahora muy de moda, el Marpeo, etc. Lo importante es qué distancia uno tiene del paladar al tornillo. O sea, si ustedes quieren tener una expansión exitosa, lo otro que Ryan también lo midió en más de 100 casos con Combin antes y después, y lamentablemente no les puedo mostrar los datos porque Ryan está haciendo un artículo ahora que está a punto de publicar, es que al medir la sutura en todos los casos, y medir el expansor, medir cuánto uno expande, porque la pregunta es, ¿cuántos artículos ustedes han visto en la literatura de expansores que te dicen cuánto activaron el expansor? O sea, por favor, si encuentras uno, mándamelo, porque artículos de expansores hay millones, pero dime, ¿qué artículos de disyuntores o expansores te dicen cuánto activaron cada disyuntor? ¿Y cuánto se tradujo eso a nivel de la sutura? Porque el cuento del típico artículo de que tenemos 50 pacientes con mordida cruzada, les colocamos un disyuntor A y comparamos con un disyuntor B, y la disyunción se hizo con 2 vueltas por día hasta que se solucionó la mordida cruzada, perfecto, y después medimos de molar a molar, bla, 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 bla. Eso a mí no me dice nada. No me dice nada. Porque a lo mejor algún disyuntor lo abrieron 12 milímetros, el otro lo abrieron solamente 6 milímetros, el otro, y la sutura no me dice nada. Entonces, lo otro que Ryan midió es que en la mejor de las suertes, mira lo que te voy a decir, en la mejor de las suertes, la sutura se expande la mitad de lo que tú activaste el disyuntor. O sea, si tú activaste un disyuntor de 12 milímetros, los disyuntores, los que ocupamos nosotros acá, son de 12, de 10 y de 8 milímetros. Si yo activé el disyuntor de 12 milímetros, y la disyunción fue pero perfecta, en promedio la sutura se va a abrir 6 milímetros. Eso es importante. Porque ya me está contestando otra pregunta más. Me está contestando cuánto tengo que activar el disyuntor para poder lograr la disyunción que yo tengo. Que doctor, tengo un caso increíble que tiene una compresión, tiene una discrepancia transversal de 10 milímetros. Wow, 10 milímetros automáticamente son 2 disyuntores. Porque con el de 12 milímetros, la mejor de la suerte, tengo 6. Entonces ahí te mostré un caso también con 2 disyuntores. O sea, en el fondo eso es importante, colocar el disyuntor, y por eso me estoy demorando acá, porque da lo mismo el diseño, da lo mismo si lo anclaste con microtornillo o lo anclaste con lo que sea, tiene que estar ese tornillo, digamos, el tornillo del expansor, lo más cerca posible del paladar. Es que, doctor, tengo el problema de que justamente este paciente tiene un paladar tan estrecho, tan comprimido, que el que le cae es el más pequeñito, el de 8 milímetros. O sea, o le coloco uno de 12 por acá arriba, casi por así decirlo, al nivel de la oclusión, o le coloco uno de 8 milímetros,
o más chico al fondo del paladar? Bueno, mi respuesta es colócale uno más chico al fondo del paladar y después le coloca otro disyuntor. Es que sí, porque el disyuntor acá arriba, a nivel, digamos, si está separado 5 milímetros del paladar, eso la mayoría se va a perder. La sutura le va a llegar, si uno lo expande 12 milímetros, es puro tipping, y a la sutura le va a llegar 2 milímetros, 3 milímetros. Entonces, es una cosa importante de tener en cuenta. Quizás, aparte de tener el concepto de diagnosticarlo, lo más importante que te voy a hacer hoy día fue esto que ya te dije ahora, de tener esta consideración de dónde colocar el tornillo y esta relación del 50%. Cuando yo fui a Penn, me acuerdo que para las disyunciones quirúrgicas nos decían que la relación era de 1 a 1, que uno abría 1 milímetro y se abría 1 milímetro de la sutura, pero nadie nunca lo midió, y la verdad que no es así, no es 1 a 1. Eso es lo que dice la gente. O sea, si yo abro el maxilar paralelo por completo, o sea, eso no pasa. Hay siempre un punto físico donde hay un T-tipping, el maxilar se abre así. Entonces, mientras más cerca yo esté de la única posibilidad físicamente de abrir la sutura, lo mismo que el disyuntor, es colocar, como dice Ryan, el disyuntor en la sutura y abrirlo, y eso no se puede. Entonces, esta es la pinza, el alicate que yo ocupo para sacar esto, ya sea todo lo que sea bondeado a los dientes, que esté bondeado a los dientes, ya sea este tipo de disyuntor o el bondeado por completo, se saca con esta pinza. Y esta pinza, la verdad que solucionó el problema. Mira, tengo un video acá que te muestro cómo lo hacemos, para que vea. Sí, simplemente se agarra, se agarra por un lado y sale por completo. Mira. Bueno, mira, ese salió de una. Generalmente hay que hacer los dos lados. 1 y 2 y ¡boom! Cae el disyuntor. Nosotros antes los cortábamos, hacíamos era difícil sacarlo. Y tengo varios colegas míos que nunca lo hicieron porque tuvieron mala experiencia en cómo sacarlo. Y con esa pinza simplemente se agarra y ¡pum! ¡Pum! Se saca en un segundo. Bueno, el famoso disyuntor con microtornillos, que hoy día están de moda, hay tanto. Yo la verdad que para serte bien honesto, nosotros empezamos con estos disyuntores. Yo creo que la primera vez que lo hicimos, y este caso que te estoy mostrando acá, te lo muestro como historia porque fue uno de los primeros casos que hicimos en la universidad, de hecho, hace literalmente unos 12 años. Yo nunca pensé que iban a ser tan, tan populares todos estos diferentes tipos de disyuntores. Me llama la atención hoy día mirándolo hacia atrás, que para nosotros era digamos, era muy común hacer disyuntores, todavía es común, digamos, hacemos disyuntores a diario, pero si tú me preguntas hace 12 años atrás, si yo pensé que 12 años después iba a ser como una moda esto de los disyuntores con microtornillo y que los MARPE y que el disyuntor de WooMoon, de UCLA, que el disyuntor de no sé quién, que el disyuntor de aquí y de acá, la verdad que nunca me imaginé, porque sin lugar a duda, lo que pasó con el microtornillo acá en Estados Unidos es que hace 10 años atrás, exactamente, hubo una moda gigante, todo el mundo se compró las cajitas, microtornillo, uno iba al EIO y todo el mundo microtornillo, y ya hace varios años ya eso desapareció, y hoy en día la verdad es que si uno quiere comprarse un microtornillo tiene que preguntarle más o menos que llamar a la compañía o a una casa comercial que te lo venda, porque la verdad que nadie, por así decirlo, tuvo un pic y después tuvo un bajón gigante. Y hoy en día, para serte bien honesto, no hay mucho mini implante que se ocupe en clínicas privadas, estoy hablando. En la universidad siempre se hace porque los estudiantes quieren probar y todo, pero el mini implante acá en Estados Unidos, como modalidad de anclaje, la verdad que no es tan común como se pensó hace muchos años atrás. De hecho, los que lo hacen, me imagino que la mayoría lo hace ahora con esto de la moda de los expansores. Pero sin lugar a duda, es una, digamos, lleva a la oficina una cierta invasividad que mucha gente no la quiere. O sea,
digamos, hay que colocarle a una persona 4 tornillos en la boca, y acá en Estados Unidos muchas prácticas privadas, etcétera, simplemente no quieren lidiar con ese problema de tener que anestesiar, etcétera, etcétera. Pero bueno, te cuento que históricamente nosotros partimos y nuestro concepto fue muy simple. Como éramos anti-tipping, y Van Assen era anti-tipping, nos llegó este paciente para un SARP, para una disyunción quirúrgica, periodontalmente comprometido, un adulto, y en esa época se nos ocurrió, o se le ocurrió a alguien, no me acuerdo cómo fue toda la historia, pero empezamos a colocarle estos expansores solamente soportados con microtornillos. Y la verdad que nos gustó bastante porque, por supuesto, causaban cero tipping, se anclaban en el paladar, uno podía comenzar tratamientos de ortodoncia, por así decirlo, de inmediato, alineando sin tener que esperar de sacar el disyuntor, etcétera. Y la verdad que no siempre, por supuesto, después de haber hecho varios, no todos funcionan como tienen que funcionar, pero la verdad que se abrió como una nueva área donde empezamos con los pacientes quirúrgicos, adultos, que eran más cómodos colocar este disyuntor, muy fácil hacerlo, muy fácil colocarlo, no tan fácil sacarlo. Y después la pregunta fue, bueno, ¿qué pasa si tengo un adolescente, que si yo, funcionará en adolescente, que uno diga, bueno, ya no quiero hacer mucho tipping, no quiero colocar un disyuntor en un niño de 15 años, etcétera, y empezaron a hacerlo en 15 años, bueno, y hoy en día, el último año se ha puesto una cosa como media selvática, o sea, yo tengo colegas míos, de hecho tengo colegas que no fueron estudiantes de nosotros, en la Universidad de Pensilvania, que bueno, ahora están en sus prácticas privadas, y tomaron esto, digamos, tomaron este concepto y lo llevaron, digamos, a algunos un poquito como, por así decirlo, en extremo. Empiezan a colocar estos disyuntores a, a- a un niño de dentición mixta, dentición temporal, y la pregunta que tenemos nosotros es, con Ryan nos reímos, que en el fondo, ¿para qué le quiero colocar un disyuntor con microtornillo en dentición mixta? Si un disyuntor bien hecho, normal, te hace una disyunción igual de buena, con mucho menos riesgo, mucho menos costo, mucho menos, o sea, no hay ninguna necesidad, y ni hablar de colocarle un disyuntor, y que lo he visto, a un niño de 4 o 5 años. O sea, entonces, como todo en ortodoncia, tenemos historia, nosotros somos bien buenos como para llevar las cosas a un extremo, en todo, en todo. Y por supuesto, esta parte de las disyuntoras ahora con microtornillos se están yendo a un extremo. Pero entonces, bueno, hablemos un poco del TAR Expander. Como te digo, hay artículos, hay un par de artículos que publicamos ya, sobre la dimensión transversal, el diagnóstico y el cómo lo medimos, utilizando un COM-BIN, y le llamamos a esto el análisis transversal de la Universidad de Pensilvania. Pero la verdad es que la persona detrás de esto, intelectualmente, se lo gradúa, fue Ryan Tamburino, que puso un esfuerzo tremendo de medir casos y casos y casos, y buscar las partes en el COM-BIN que fueran reproducibles, que se pudiera hacer, que tuviera sentido esto, ir mezclando conceptos transversales que teníamos nosotros de la Universidad de Pensilvania, con conceptos que también tenía otros doctores, sin ir más allá, conceptos de Larry Andrew, de su elemento 3, de la dimensión transversal. O sea, hay varias cosas que tuvieron que irse como juntando para lograr tener un análisis. Y eso les quiero mostrar acá un poco, básicamente, cómo nosotros medimos, de dónde viene esta medición, digamos, en el COM-BIN. Katona publica en el American Journal un estudio básicamente basado en el elemento 3 de Larry Andrew, en el cual te dice que el centro de resistencia básicamente de los dientes posteriores está a nivel de la línea mucogingival. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y se podría decir que de esa línea mucogingival hacia abajo es hueso basal, que es muy difícil cambiarlo, y hacia arriba es hueso alveolar, que se puede modificar, digamos, en cierta medida con la posición de los dientes. Y teniendo todo, teniendo el molar derecho en el hueso, ¿sí? Cuando uno mide desde la línea mucogingival hasta el punto FA, la distancia de esos dos puntos es alrededor de 2,5 milímetros. Importante, porque esos 2,5 milímetros de un lado
más los 2,5 milímetros del otro lado, son 5 milímetros, que es básicamente, de nuevo, la diferencia que uno tiene de la dimensión transversal superior con la inferior. Y bien interesante como ese 5 milímetros se repite, y ahí vamos a explicarlo por qué. Entonces, Ryan, básicamente, lo que vimos en el Convene, era que, por así decirlo, no se nota mucho en la boca, pero hay una especie de línea mucogingival en el maxilar, y está muy cerca, básicamente, de lo que nosotros llamábamos el punto MX. Se relaciona bastante bien con esa línea mucogingival. Pero en la mandíbula, el punto antegonial fue muy discutido por detractores de la postura anterior, donde decían, ese está muy lejos de los molares, está la cincha maceterina, etcétera, etcétera, pacientes bruxómanos, tienen un paciente con una mandíbula grande, te voy a dar un falso positivo, van a parecer que todos tienen compresión maxilar porque tienen mandíbula ancha, lo cual tengo que reconocer lo que sí, hay muchos casos que uno puede tener, por así decirlo, falsos positivos porque la mandíbula es muy ancha, tiene mucho hueso, y antagonial no es el mejor punto. Pero yo siempre les digo a los doctores que si lo único que tú tienes es una postura anterior, mídela. Y como decimos nosotros en Chile, cuando el río suena es que piedras trae. O sea, cuando uno hace un diagnóstico y hay algo que no está bien, ponle ojo. Bueno, ¿qué hicimos acá? Simplemente encontramos otro punto, que fue el punto a nivel de la línea mucogingival, centro de resistencia de los primeros molares mandibulares. Y ahora con estos cortes, el paciente, una vez que uno le saca el Convene, hace un corte coronal, como puedes ver ahí, y después en el corte coronal tú básicamente tomas el corte que está a nivel del punto MX, y haces un corte axial, y ese corte axial que está abajo, y ese corte axial básicamente del maxilar va a ser donde vamos a medir de cortical a cortical, como va a ser acá, se mide desde la cortical a nivel del primer molar a la cortical del primer molar. Ahora, para ser bien acucioso, la cortical tiene, por así decirlo, una parte externa y una parte interna. Si son capaces de diferenciar eso, se hace desde la interna a la interna, desde la cortical, desde la pared interna de la cortical a la pared interna de la cortical. Y eso se mide y básicamente te da una medida que en este caso, digamos, es 60 milímetros. Lo bueno de esto es que esto básicamente no hay una medida estándar, cada uno tiene su medida porque cada uno tiene su relación, por así decirlo, su estándar propio de cómo se relaciona el maxilar con la mandíbula. Ahora la diferencia va a ser la misma, la que estamos buscando en todos los pacientes, y eso es algo bien interesante. Entonces, el maxilar 60 milímetros, ahora en el corte coronal bajamos hasta el punto, hasta la mandíbula, a nivel de la línea mucogingival, y ahí hacemos un corte axial, y en el corte axial, como ustedes pueden ver acá, de la cortical interna a la cortical interna, tomamos la medida de esqueletal, digamos, de la mandíbula, y en este caso nos dio 55 milímetros, y eso es básicamente lo normal. 55 milímetros, arriba de 60, es básicamente, volvemos al concepto de tener un overjet normal. Fíjate una cosa interesante, si los molares están perfectamente en oclusión, perfecta, tú vas a tener básicamente un overjet a los molares de 2,5 milímetros, más o menos 2,5 milímetros. Al otro lado hay una diferencia de 5 milímetros, y es la que se nos repite aquí en este análisis. Y ese es básicamente el fundamento del análisis de la Universidad de Pensilvania, digamos, lograr medir, digamos, el maxilar y la mandíbula, como se ven ahí. Y Ryan hizo el estudio midiéndolo de varias formas diferentes, con la postura anterior, que básicamente una radiografía que la sacamos del Convene, y midiéndolo también con el análisis de la Universidad de Pensilvania, que están viendo acá, y con otro análisis, que se lo voy a mostrar en un rato más,
que tiene que ver con análisis de modelos. ¿Cómo podemos en un modelo medir esto? Y la verdad que en más de 100 casos, donde la mejor relación fue entre el análisis de la dimensión transversal hecho por un CONBIN con el análisis hecho por los modelos. La que se escapó un poco en algunos casos era la postura anterior. Así que el análisis de modelo es muy fácil porque necesita solamente ya sea un modelo físico o un modelo en el escáner para hacer una medición. Y el CONBIN, bueno, necesitas por supuesto tener una máquina de CONBIN. Ahí están los puntos y ahí está básicamente un caso que se podría decir como el gold standard, donde la diferencia es de 5 milímetros. Ahora, esos 60, 55 pueden cambiar dependiendo del tamaño de la cara, el tuyo va a ser diferente al mío, etcétera, pero la diferencia, la normalidad va a ser de 5 milímetros. Ese es el número que nosotros buscamos, de 5 milímetros. Mira, esta chica, se la muestro porque este es un caso también bien antiguo, uno de los primeros que hicimos en la universidad también, y a Van Arsel le gustaba mucho porque estas eran unas gemelas en espejo, que tienen la misma mala oclusión, pero en el lado opuesto. Estas dos chicas tenían mordida cruzada en el lado opuesto, estas dos chicas tenían pérdida congénita de los laterales, etcétera, etcétera, compresión maxilar, y llegaron a la Universidad de Pensilvania y las tratamos básicamente hace años atrás, muchos años atrás, a las dos básicamente con el mismo plan de tratamiento, disyunción, aparato fijo y restaurar los laterales. Pero a una le pusimos un TAR expander y a la otra un expansor bondeado, el que le gustaba a Van Arsel, con todo cubierto para disminuir tipping. Pusimos los microimplantes y ahí está la secuencia. La disyunción se hizo exactamente igual en los dos casos. O sea, cuando digo se hizo igual es porque se hizo la misma cantidad de vueltas. Que eso se lo repito. Si alguno me está escuchando y quiere hacer un estudio, por favor anoten cuántas vueltas le dieron a cada disyuntor. Entonces uno puede relacionar la cantidad de disyunción a nivel del disyuntor con la cantidad de disyunción a nivel esqueletal. Y ahí uno puede comparar peras con peras. Bueno, acá están los dos disyuntores y uno puede ver gráficamente, básicamente, la cantidad de disyunción a nivel de lo incisivo que se logró con la misma cantidad de disyunción. Fue mucho más efectiva la del microimplante soportado que la del disyuntor convencional. Ese fue uno de los primeros que Van Arsel saltó, wow, esto es increíble, una chica de 14 años parecía una disyunción quirúrgica. Y por supuesto que te facilita porque por supuesto que hay más corrección, que es lo que uno anda buscando, y de hecho la medimos en la universidad y la medición inicial era muy parecida. Las dos chicas tenían alrededor de 60 milímetros del ancho esqueletal y la mandíbula era alrededor de 80, 79.9, 80, o sea, era poco más de 20 milímetros de discrepancia. Y aquí ustedes ven que un caso pasó de 60 a 65, 5 milímetros, y el otro caso a 61. O sea, ese disyuntor, digamos, bondeado, increíblemente te dio a nivel de la esqueletal a 2 milímetros. El otro te dio a 5 milímetros, casi 6. Aquí está la cantidad de tipping que se puede ver. Por supuesto, un caso tiene más tipping que el otro. Este fue un caso que también se publicó. Es como, digamos, una publicación de un caso clínico de dos hermanas gemelas. No tiene mucha, digamos, validez científica, pero es simplemente un caso ilustrativo. Y por supuesto que el problema de tener exceso de tipping es que uno corre el riesgo de que en un futuro, por supuesto, los dientes se empiecen a enderezar y empieza a aparecer un problema transversal, digamos que a nosotros le podríamos decir un relapse. Y el relapse es que nunca, la verdad, se corrigió. Y muchas veces se demoran años en aparecer. A las chicas las tratamos con el sistema que en esa época utilizamos en la escuela, como estaba enseñando, en esa época yo estaba enseñando, hacíamos el CCO ya con los estudiantes, le pusimos los laterales, digamos, en los brackets, etcétera. Pero este caso más bien ilustrativo era, por supuesto, costó mucho más
terminar el caso y tener el espacio correspondiente en el caso donde no se hizo una expansión tan efectiva como en el otro. Pero este caso abrió como las puertas para empezar a hacer disyuntores con microtornillo en pacientes con adolescentes. Y el cuento era, bueno, ¿cuál es la edad? Y no es fácil decirlo, porque nosotros lo que hacíamos en la universidad era básicamente con Van Arsdale. Teníamos la mentalidad de que, bueno, el expansor normal, el disyuntor, era desde pequeño hasta 13, 14 años, y ya cuando, dependiendo del grado de anomalía, ya entre 16 hacia arriba, ya era casi siempre un SART. Van Arsdale dijo, bueno, él creería que este TAT estaba por ahí, estaba entre los teenagers y como teenager tardío hacia adulto joven, para poder tratarlo sin cirugía. Y la verdad que, para serte bien honesto, resultan, pero muchas veces fallan. Y uno siempre muestra lo que resulta. Y la verdad que te tengo que decir que no todos los casos resultan bien. Y eso yo lo estaba hablando en un meeting, me acuerdo del año pasado, estábamos tomando en un café con Gu Moon, que los que lo conocen es súper simpático, y estamos hablando que, claro, que la verdad que ningún sistema es 100%, o sea, él me dice, a él también le han fallado, o sea, uno muchas veces coloca el disyuntor y cree que porque un disyuntor anclado con microtornillo, etcétera, etcétera, te va a funcionar, y no te funciona, simplemente la sutura no se abre. Y el cuento es, si hay algún método que tenemos nosotros de saber si esa sutura se va a abrir, que es la última pregunta que yo tengo. La última pregunta no te la puedo contestar. Te puedo contestar con lo que sabemos hoy en día, si ese paciente X necesita o no necesita una disyunción. Te puedo contestar cuánta disyunción necesita, o sea, cuán grande es el problema. Te puedo contestar cuánto hay que activar el disyuntor para lograr, en el caso ideal, que esa disyunción, digamos, que ese problema se corrija. Perfecto. Ahora, doctor, en un paciente que es adolescente tardío o adulto, ¿esa sutura se va a abrir? Y esa pregunta no te la puedo contestar. Así de simple. Porque en algunos casos sí, en otros casos no. De hecho, hay un artículo de McNamara que te lo han mostrado ya muchas veces con Bachetti, el 2010, publicado en el American Journal, donde hacen un estudio de la sutura. Lo mostró muy bonito Armando da Silva, uno de nuestros instructores del CCO, excelente clínico de Portugal, en donde básicamente con un combin hacen cortes axiales de la sutura y básicamente definen grados de madurez. Y por supuesto hay una relación con la edad. Mientras más joven, más niño, hay más posibilidad que la sutura esté obviamente abierta, y a medida que el paciente va envejeciendo, obviamente la sutura está más calcificada. El cuento es que uno se lleva sorpresa. Uno de niños de 9 años, con la sutura, por así decirlo, casi calcifica por completo. Y uno ve pacientes de 50 años, donde la sutura está parcialmente calcificada y se puede abrir con un disyuntor sin ningún problema. Entonces, el cuento es que ese análisis que ellos hicieron no es fácil de reproducir y no tiene una, por así decirlo, no es 100%, ¿entiendes? Entonces, tampoco es fácil. Entonces, en el fondo yo sigo diciéndole a las personas que lo principal es básicamente tratar de hacer el diagnóstico temprano. A los niños y adolescentes temprano, por así decirlo, yo les coloco un disyuntor, y ya a adolescentes tardíos que necesitan una disyunción, yo les coloco un disyuntor con TAT a los casos quirúrgicos. Y doctor, ¿qué pasa si un paciente adulto tiene una compresión gigantesca, mordida cruzada bilateral, y no se quiere hacer cirugía? Con Ryan, básicamente ya lo decidimos, tenemos una estructura en el cual simplemente un paciente con una discrepancia de 8 a 10 milímetros o superior, que no se quiere hacer cirugía, adulto, lo dejamos mordida cruzada posterior, así de simple.
es mejor dejarle una mordida, por así decirlo, cruzada funcional, en donde le alineamos, por así decirlo, le coordinamos el arco de canino a canino o de premolar a premolar, y los molares quedan en mordida cruzada funcional, que tratar de empezar a camuflarlo y quedarnos en la mitad y producir problemas periodontales. Entonces, uno tiene que tener, ahora, por supuesto, hay pacientes en los cuales uno también intenta el TAR Expander, no funciona, y es mejor dejarlo, digamos, no camuflarlo. Mientras más grande es la discrepancia, es menos factible el camuflaje. Y, pero para saber cuán grande es la discrepancia, no hay que mirar la boca, hay que tomar las medidas. ¿Por qué utilizamos un TAR Expander? Bueno, esto era básicamente conceptos muy tempranos que los teníamos, que ya lo hemos hablado, que minimiza el tipping, el daño periodontal, por supuesto, que se puede empezar de inmediato con la ortodoncia, por supuesto. Y la pregunta era si se puede hacer expansión en adolescente, y la verdad es que sí se puede hacer expansión en adolescente. Y te vuelvo a repetir, en niños de dentición mixta o más temprana no tiene ningún sentido hacer eso. Ningún sentido hacer eso. Acá es como los colocábamos, te coloco esa foto porque enfatizo que si uno utiliza este tipo de expansores que te estoy mostrando yo, que van 100% soportados en el paladar, que no tienen bandas en los molares, etcétera, como muchos que hay ahora, esto necesitan tener una cabeza grande, no como esa. Es una cabeza chica, no agarra bien el acrílico. Los colocamos de una forma muy sencilla, te voy a mostrar un videito que tengo por ahí, gigantesco, se puede achicar a la mitad, no hay para qué, digamos, tenerlo tan extendido el acrílico. Mientras más extendido está el acrílico, más posibilidad que se invagine en partes del paladar y te provoca problemas. Se puede cortar bastante. Y generalmente los colocamos, hay que colocar, por supuesto, el acondicionador plástico al expansor. Nosotros los colocamos con Triad Gel, que es básicamente un acrílico en gel. Se aprieta ahí y se fotocura. Y ahí queda el expansor, perdón por la foto, tampoco viejita. Mira, un videito para mostrarte cómo los coloco. Esto lo coloqué en mi oficina hace un tiempo atrás. Hice un video como para explicar. Muy fácil. Esta es la parte de la colocación. Acá, bajé el volumen para que se... Mira, ahí yo estoy colocándolo. Yo tengo un contraángulo eléctrico que me lo pasaron para que lo probara. Y la verdad que me lo dieron para que... Y yo ocupo unos microtornillos con una cabeza bastante grande. Le estoy colocando el microtornillo de 9 milímetros y simplemente uno regula el torque de esta pieza de mano, por así decirlo. Ahí estoy sacando la pieza de mano y después ya con mi mano le saco el vástago y ahí queda. Eso con anestesia local, un pinchacito, ningún problema, y ahí va el del otro lado. Lo hacemos sinceramente así como lo están viendo ahora. Generalmente veo la panorámica, que las raíces ojalá no estén pegadas y me da una idea, pero aparte de eso, nada, los coloco así, así como vienen, y no hay ningún problema. Hay varias formas, hay gente que los coloca en la mitad, tiene que ser cortito, dependiendo del tipo de expansor y de en qué dirección tú lo colocas, el tamaño que tú vas a escoger. Si ahí los coloqué en un sentido, lo estoy colocando en un sentido como por así decirlo, 30, 45 grados, entonces entre el rafe medio y la encía, básicamente en la mitad. O sea, hay mucha encía adherida, entonces coloco un microtornillo grande de 9 milímetros o de 11 milímetros. Si tú tienes un expansor de esos que van colocados con los microtornillos, digamos, en la mitad o al ladito del rafe medio, tienes que colocarle solamente unos microtornillos pequeños porque si no te salen por la nariz. O sea, todo depende, digamos, del sistema que uno ocupe. Pero ninguna cosa del otro mundo. Y una vez que colocamos los microtornillos, una impresión o escaneamos y a la semana el fabricante, digamos, te hace el expansor, llega el expansor y colocarlo es nada más que eso. Yo lo agarro, lo pruebo que esté bien asentado y después simplemente le coloco acondicionador plástico
Y después del condicionador plástico, ahí está el gel en acrílico. Puede ser totalmente claro o puede ser de color pink, digamos rosado, que se ve bastante bien. Y una vez que hacemos eso, simplemente lo colocamos en boca, así de simple. Ahora, doctora, usted está viendo ahí, es que le colocó 2 tornillos. Claro, mira, yo le he colocado 2 tornillos y 4. Partimos con 4, nos bajamos a 2 para tratar de ahorrar un poco y al final volvimos a 4. ¿Por qué? Porque es más estable. O sea, si van a colocar este tipo de expansores, te aconsejo colocarlo con 4 microtornillos. Es más fácil sacarlo inclusive con 4 que con 2. Es un consejo que te doy después de haber hecho los 2 métodos. Y ahí tú lo aprietas y simplemente después lo fotocuras y le das un par de vueltas al tornillo, 2 a 4 vueltas el mismo día para que se asiente bien y después ya las instrucciones son las mismas que uno les da a los pacientes, digamos, con disyuntores normales. 2 vueltas por día, por tantos días, etcétera, dependiendo de la cantidad de disyunción que haya que hacer. Algunos casos clínicos, que me estoy demorando un poquito. Esta chica, Leila, 14 años, mordía cruzada, una paciente que decidimos hacerle ortodoncia con una disyunción con microtornillo. Pueden ver acá el arco superior e inferior, muy poco apiñamiento. Le colocamos el disyuntor, como pueden ver ahí. La disyunción ya está hecha y colocamos el aparato. Generalmente yo espero que esté la disyunción hecha, espero una semana y después colocamos los aparatos. Y ya una vez que está corregida la dimensión transversal, el resto es simplemente correr la secuencia de alambre, etcétera, etcétera, que lo voy a hacer bien rápido porque no hay mucho, no era hablar de mecánica este webinar, pero pasamos un 20-20 de Bioforce, nivelamos el plano de la oclusión con acero a 19x25, un poquito de cadeneta para cerrar los espacios, elástico, etcétera, y sacamos los aparatos. Esta chica fueron 18 meses de tratamiento activo. Hannah, la hermana, estas dos eran gemelas y las traté a las dos iguales. 14 años, esta tenía un movimiento funcional hacia el lado por una mordida cruzada. La traté de la misma forma, le colocamos el disyuntor esqueletal, hicimos la disyunción, le colocamos el aparato. Una vez que está el aparato ya puesto en boca y está corregida la dimensión transversal, simplemente es cosa de, como la otra paciente, de correr los alambres, un poco de elástico a clase 2 en un lado, consolidar los espacios, elásticos verticales y sacamos los aparatos. En este caso me demoré un poquito más, 19 meses. Joseph, 13 años, lo mismo, compresión, ya paciente adolescente, 13 años. Ahora, uno puede perfectamente intentar hacerlo con un disyuntor normal a los 13 años. Ya a los 16, 17, pero a los 13 años, bueno, este chico le hicimos el disyuntor, para mi gusto, crítica, no lo corté bien, lo podría haber rebajado mucho más, haberlo achicado, no había para qué hacerlo tan largo el disyuntor. Hicimos la disyunción, una vez que ya el diastema se empieza a cerrar solo, ya le colocamos los aparatos, y el resto simplemente lo mismo que dijimos la vez pasada, la secuencia de los aparatos, de los alambres, cadena, nivelar el plano de la oclusión, sacamos el aparato, es el día que sacamos el aparato, después de un tiempo. Ahí está Joseph. O sea, son casos, digamos, bien, ya estoy terminando, que ya me pasé bastante de la hora, les pido disculpas. Este caso, quiero terminar mi presentación con este caso, porque este es un caso que lo tratamos hace muchos años atrás. Yo fui instructor con Chalín, y este caso lo trataron los alumnos de la Universidad de Pensilvania, de hecho el 2014. Y un caso severo, caso de universidad, pero todo fue hecho por los estudiantes. Las fotos, los mini implantes, todo.
nosotros solamente fuimos guiando el caso. Esto es una chica con una birretrusión, como pueden ver, una compresión severa. De hecho, en esa época, digamos, utilizamos todavía la postura anterior, y la idea fue, básicamente, esta chica tenía una discrepancia de 12 milímetros. Como les cuento, 12 milímetros, automáticamente dos expansores. Entonces, ahí le pusimos a los microtornillos, los estudiantes, le pusieron el primer disyuntor, lo hizo la disyunción completa, y una vez que estuvo hecha la disyunción completa, le sacaron el disyuntor, le colocaron una especie de ESIX a retenedor para que para que la sutura no se comprimiera, y de inmediato se fabricó otro disyuntor, se colocó con los mismos microtornillos y se hizo la disyunción completa de ese disyuntor. Dice, wow, hay que tener, digamos, por así decirlo, estómago para hacer dos disyuntores seguidos y tener la confianza de que el tratamiento, digamos, de que lo necesita, de que en un caso, digamos que, o sea, yo he visto casos como ese tratados con extracciones y por el apiñamiento y sin corregir la elevación transversal, lo cual te va a llevar a un fracaso del puerto de un buque. Entonces, bueno, se logró, con esos dos disyuntores, según la postura anterior, lo bajamos de menos 12 a menos 4 milímetros, la discrepancia. ¿Sí? Ya nos acercamos bastante a una cosa más normal. Y el resto, hecho todo por los estudiantes, fue básicamente tratar de nivelar, alinear un poquito elásticos de clase 2, distalizar los molares, voy a mostrar un poco, la foto la tomaron ellos, qué sé yo, etcétera, haciendo espacio para el canino, después bajando el canino. Esta parte de la mecánica, esa zona, el progreso. Podría ser una paciente quirúrgica, por supuesto, pero estamos hablando de una paciente, como yo les digo, digamos, de universidad, con pocos recursos, y la verdad que, fíjate la forma del arco, y es una cosa que les voy a contar ahora, porque fíjate que, aparte de, digamos, de la cantidad de disyunción que se hizo, lo bonito es ver, digamos, cómo el periodonto, y perdón por la foto, pero fueron todas tomadas por los estudiantes, ahí estamos terminando con el braided, etcétera. Ahí está el caso terminado. Y fíjate la forma del arco superior e inferior, como ya se ven, ya, o sea, el de arriba ya parece que es para el arco inferior. El periodonto, fíjate cómo respondió el periodonto, o sea, fabuloso. No hay una, digamos, está, pero con su encía impecable. Ese era adelante, hasta el perfil, dentro de todo, mejoró, lo cual es una cosa bastante bien, y tú tienes ahí lo que cambió, la forma del arco superior, y la verdad se normalizó. Y esa básicamente es como nosotros tomamos los casos ahora. Ahora, antes de terminar, les quería mostrar esto, que son 5 minutos, el análisis de Hayes, de modelo. Este doctor Hayes es un profesor, es un exalumno de la universidad, que ya está grande ya el señor, pero él también quedó siempre con esta cosa de la visión transversal metida después que tomó el posgrado con Van Arsdale en la década, creo que fue del 80. Y él diseñó un análisis que se basa básicamente en encontrar el centro del alveolo. Yo la verdad es que lo escuché, no le di mucha importancia, pero después ya de varias veces vimos que tenía algo interesante. ¿Qué pasa? Fíjate que si tú tienes, de nuevo, los dientes perfectamente en oclusión, ¿ok? Verticales en el hueso, caso ideal como está ahí. Ya no puede ser más ideal, está perfecto en el hueso, está normal la oclusión, perfecto. Y tú mides desde la fosa de cada molar hasta el centro del alveolo. Por supuesto que va a haber una diferencia de fosa a fosa de, volvemos al número, 2,5 milímetros, que básicamente es la mitad de la tabla ósea, que es básicamente el overjet dentario que uno tiene, digamos, en una oclusión normal a nivel de los molares. Entonces, ¿qué pasa si yo ese punto que está ahí, yo lo traslado hacia el centro del alveolo y yo mido el centro del alveolo? ¿Me entiendes? Como lo estoy haciendo acá en la radiografía.
Ahora, olvídate de la radiografía porque esto lo vamos a hacer en modelo, pero es el concepto. Yo traslado este punto a esta punta de la fosa en dientes que están verticales, yo lo traslado al centro del alveolo. Y si la mandíbula mide X, estoy esperando que el maxilar mida X más 5. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo yo medir el centro del alveolo sin confundirme con el tipping de los dientes? Una forma es simplemente sacar en el modelo los dientes y quedarse con el puro alveolo, y la otra es simplemente olvidarse de que hay un diente y básicamente medir el ancho del alveolo y dividirlo por la mitad. Y eso es lo que este señor diseñó. Y es una cosa que parece, o sea, parece como de niño chico esto, de lo fácil que es. Pero en 100 casos se correlacionaron, pero casi al milímetro con el Combin. Y Hayes publicó una serie de artículos con su, digamos, método que lleva años, más de 20 años haciéndolo, en su oficina particular aquí, por acá en el centro de Pensilvania, y la verdad que es bien interesante. Entonces, él publica esto, básicamente. Él lo que hace, toma el modelo, en ese entonces él le sacaba los dientes y marcaba el alveolo a nivel del primer molar y marcaba el punto de la mitad del alveolo. Y de la mitad del alveolo marcaba básicamente el punto a la otra mitad del alveolo y me medía. Y él decía ahora si está bien o no está bien con la marca de 5 milímetros como la norma de la diferencia entre el superior y el inferior. Nosotros lo hacemos igual, pero simplemente mantenemos los dientes, no sacamos el modelo. Digamos, del modelo mantenemos los dientes y simplemente uno se olvida que hay un diente, uno mide el alveolo y marca el punto, digamos, que está en la mitad. Que en algún diente puede caer en la fosa, en el otro paciente va a caer en la cúspide, dependiendo del tipping de los dientes. Pero te olvidas que existen 10 dientes, uno está midiendo el alveolo. Y lo que nosotros hacemos ahora con el escáner que tenemos, básicamente esta paciente te la muestro bien rápido, pero es solamente para mostrarte que escaneamos a la paciente, vamos a saltar esto bien rápido, y en el software que tenemos con el PrimeScan, la Dentsply Sirona nos colocó esta línea para poder básicamente marcar los molares. Ahora como pusieron una línea a nivel de los premolares, a nosotros no la ocupamos, pero el software tiene el análisis de la dimensión transversal, como pueden ver ahí, y nosotros nos basamos en estas líneas, digamos, que están a nivel de los molares. Ahora, estas líneas tú las puedes mover a tu antojo. Tú puedes mover el modelo y puedes mover esta línea. Entonces, lo que uno hace es simplemente, uno da vuelta el modelo, ve el ancho, que no es difícil, ve el ancho del alveolo a nivel del molar y marca la mitad y coloca la línea en la mitad. Y la línea te da de mitad a mitad, te marca el ancho del alveolo. Así de simple. Y la verdad que si la mandíbula, como te decía, es X, maxilar X más 5, y uno tiene básicamente en un minuto un análisis de la dimensión transversal esqueletal hecha con modelos. Y aunque no lo creas, como te decía yo, esto lo corroboró a Ryan haciendo este examen en conjunto del examen del Combin. Bueno, termino con esta diapositiva, que era la clásica de Van Arsdale, donde decía que uno tenía que corregir la dimensión transversal, sagital, vertical y transversal, para darle al paciente estabilidad no solamente periodontal, pero también digamos, dentaria, así como por supuesto estética. Antes de terminar, si tienen alguna consulta con respecto, digamos, a lo que hemos visto, por favor, ahí tienen mis contactos del social media y el resto simplemente volverá la gracia a Rodrigo. Y si alguna pregunta hay, estaría feliz en poder contestarla. Sí, bueno, muchas gracias Antonino por tu presentación, sumamente interesante como siempre. Mucha gente te está mandando saludos. Espérate, que no te escucho.
Perdón. Me conectar mi computador porque se me va a caer la pila. Sí. Bueno, mucha gente te Parece que manda estás en, saludos. parece que estás en mute. Ahora, Mute. ahora sí, ahí sí. Porque, ¿tú me escuchas? Sí, yo te escucho. Porque a ti no te No sé, escucho, a los que Rodrigo, por están, alguna razón. el resto me escucha, Voy por a, favor. Si pueden mandar un chat. Sí, todos me escuchan, sí, perfecto. Ya, Antonino. Entonces, bueno, la verdad es que mucha gente te está no saludando. te escucho. Mm, a ver, varias personas levantando la mano. Fíjate que me están diciendo que a ti te escuchan, ah, que a ti y a mí me escuchan, que se escucha bien. El problema es que yo no te escucho a ti. Ya, perfecto. Em, a ver. Déjame colocarle esto, un segundo. ¿Aló? Sí, ¿me escuchas ahí o no? ¿Va? ¿Por qué será que no te escucho? A ver. A ver, ¿Aló, aló? te voy a llamar. Mira, si los demás te escuchan, Sí. am, qué bueno, pero yo por alguna razón no te escucho. Pero fíjate que si quieres puedo, no sé por qué no te puedo escuchar. No sé si algo que tiene mi computador o el tuyo, Am, pero un segundo. voy a partir con algún tipo de pregunta. Mira, acá me dicen, espérate, déjame ver qué pasa. Am, Vamos a esperar un segundo al doctor Seki ahí que ya, no. perfecto. Mira, yo no te escucho, pero le puedo dar con las preguntas. Déjame ver acá, ya que tenemos que recordar que las presiones en ortodoncia, los segmentos anteriores, el truco negativo y el considerar la son de raíces molares en el hueso, raíces de la cortical. Sí, mira, alguien dice acá que mm, sí, mira, hay una aclaración que hace una autora sobre las prescripciones con torque negativo del sector posterior. Fíjate que es un tema interesante, pero los molares, tienes que pensar solamente una sola aclaración sobre las prescripciones, que la forma en la que lo midió Larry Andrews fue del punto FA hacia la punta de la cúspide de los molares. Entonces, el molar es convexo. Entonces, fíjate que el molar puede estar vertical en el hueso, pero del punto FA hacia la cúspide va hacia lingual. Y es por eso que los molares pueden estar perfectamente asentados en el hueso, pero el torque medido del punto FA hacia la cúspide, lo que él midió fueron 30 grados negativos y 35 para el segundo molar. En el fondo lo que te quiero decir es que uno no siempre tiene que pensar que el torque negativo de los molares va a inclinar el molar hacia adentro. En muchos casos puede, dependiendo de la cara vestibular del bracket y dependiendo, digamos, del diente y dependiendo de la posición que uno coloca el bracket, pero en un caso ideal puede un diente estar totalmente vertical y todavía tener torque negativo. Ah, ya, el nombre de la pinza del disyuntor. Fíjate que um, la pinza tú la encuentras tan simple como buscar, que no tiene un nombre que yo me sepa, es un nombre, qué sé yo, como la pinza de la rosa, o etcétera. Es una pinza para expansores bondeados. Yo cuando me la compré, yo la busqué así. Le hice el Google, pinza para sacar expansores bonded RPEs.
Te la puedo mandar porque fíjate que la hacen varias compañías, no solamente una sola. Yo te puedo mandar, si te puedo mandar con Rodrigo, te puedo mandar, digamos, la que yo ocupo, digamos, para que tú la veas allá en Chile, pero seguro que la vas a encontrar. Y te digo, esa pinza te va a hacer que los expansores salgan así, cuando lo haces bondeado con acrílico. Am, mm. Bueno, mira, la pregunta es cuando hay una disyunción, cuando tú necesitas una disyunción que no hay mordida cruzada. La pregunta que me hacen es, ¿qué pasa, Doc, con, digamos, cómo maneja el inferior? ¿Lo dejan mordida en tijera? Y fíjate que no es tan fácil dejar a un paciente en mordida en tijera. Nosotros expandimos harto. Y digo yo que muchos de los casos que yo expando son casos donde no hay mordida cruzada. O sea, bueno, tengo muchos casos con mordida cruzada, con vis a vis, pero algunos no hay mordida cruzada. Y uno expande y debo tener algún caso, por supuesto, donde dejé un molar en mordida palatina y voy a tener que colocarle una placa y después hacerle un 2x4 inferior para levantar los molares inferiores, pero es lo menos. O sea, sí hay casos que me quedan con la cúspide a cúspide, así soportado, pero al pelito, y no hay ningún problema. O sea, no hay ningún problema. Yo siempre he dicho esto y digo que yo tengo más casos que me quedé corto de la expansión que casos que sobreexpandí. Y cuando uno se queda corto de la expansión es un problema. Pero tengo hartos casos que yo te juro, digo, uy, qué ganas de haberlo hecho un poco más, o de repente haberle puesto un segundo expansor. Pero casos, digamos, de sobreexpansión, ni siquiera no sé si te podría mostrar uno donde digo, pucha, aquí como que me sobreexpandí. Ahora con esto no quiero decir que no tiene límite, que uno tiene que darle hasta que. No, uno tiene que tener una. Por eso es que es importante tener como una base, digamos, de un diagnóstico, por lo menos decir, mira, hay una discrepancia de tanto y tanto voy a hacer la expansión. ¿Qué tipo de contención deja cuando hace la expansión? Mira, nosotros no dejamos ningún tipo de contención. Por lo siguiente, porque nosotros creemos que una vez que la disyunción se hizo, dejamos el disyuntor por 4 meses. Ahora, yo sé que suena poco, hay gente que lo deja 6 meses o lo deja más, pero mira, yo a la gente le digo lo siguiente, y eso yo lo aprendí también de Van Arsdal. O sea, Van Arsdal dejaba el expansor por más de un año. Y le dijo, ¿por qué no es importante? ¿Es para la retención? Me dijo, no, porque él hacía otras cosas con el disyuntor. Lo ocupaba como anclaje, parte de su mecánica, qué sé yo. Pero me dijo, si es por la sutura, sácalo a los 2 meses. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que, mira, llega un paciente con el brazo roto, que se quebró la muñeca, y le ponen un yeso por 8 semanas y se lo sacan. Se quebra el codo, 6 semanas y se lo sacan. Nosotros dejamos el expansor por 4 meses y creíamos que va a haber un relapse. Por supuesto que no, el hueso ya se solidificó. O sea, lo que tú ya. Yo a los pacientes les digo, mira, te dejo por 4 meses y una vez que están los 4 meses el expansor en boca, yo te saco el expansor y no hay retención. Ahora, lo que uno estaba acostumbrado a retener es el tipping de los dientes. Entonces, si el tipping de los dientes vuelve y se te ancostó el paladar, estamos en problemas. Ahora, a mí me ha tocado casos en los cuales el hábito no se corrige, pacientes con hábitos de deglución atípica, interposición lingual, etcétera, en el cual puede haber una recidiva tú le corregiste la expansión, el paciente no se corrigió el problema respiratorio, etcétera, sigue respirando por la boca de una forma pero brutal, y después pasan un par de años y no ve que el paladar se estrechó de nuevo. Y eso se podría haber contenido con una retenedor, yo no creo. O sea, yo no ocupo contención después de los expansores. Ahora, tomando ese tema de la respiración, cuando vemos chicos con paladar angosto, problemas respiratorios, yo lo que hago, le mando una interconsulta al otorrino laringólogo, al INT, para que evalúe las vías aéreas superiores. Sí, mira, acá ojalá que la persona que mandó esto me diga, mira, me llamó la atención su opinión contraria respecto a los disyuntores de edad temprana, 5 años, pues yo pensaba que mientras antes se corrigieran los problemas de compresión era mejor. ¿Cuál edad más temprana? No, mira, a lo mejor se entendió mal. Yo no estoy contrario a que se hagan disyuntores o expansores a los 5 años.
Yo estoy en contra de que uno le coloque a un paciente de 5 años un disyuntor con microtornillo, que son dos cosas diferentes. Y lo he visto. O sea, colocarle a un niño de 5, 6, 7, 8, 9 o 10 años un disyuntor con microtornillo, para mí no tiene ningún sentido. Si con un disyuntor normal se puede lograr lo mismo. Ahora, así que si tú tienes un chico con una compresión severa a los 5 años y le puedes colocar un disyuntor o un expansor, colócaselo. No es muy común acá en Estados Unidos. Yo tengo casos contados con los dedos de las manos que a niños chicos con disyuntores, digamos chicos de 5 o 6 años, y es por un factor simplemente que a mí los chicos me los mandan cuando ya tienen 7 años. Y de hecho la American Association of Orthodontics tiene como lema que a los 7 años tiene que tener su buena consulta. Y los ontopediatras, digamos, yo los felicito cuando me mandan un chico a los 7 años. Entonces, mi mayor cantidad de pacientes tempranos son de 7 años, 7 años y medio, eso es temprano. Todavía hay gente que cree que no tienen que ir al ortodoncista hasta que se les salga el segundo molar. Y imagínate, o sea, entonces nosotros tratamos de enseñarles que no, que uno tiene que verlos temprano. Pero no, mira, tu chico de 5 años, si tú le quieres hacer una disyunción, hazla, pero la cosa era con microtornillo. Sí, mira, con respecto a la referencia para el Convin, lo que te puedo decir, te puedo mandarlo la literatura con Rodrigo y tú las puedes colocar, Rodrigo, si puedes online o el PDF, digamos, lo puedes dar, no tenemos ningún problema para eso. Si ya hablé lo de la contención. Pero ahora comenzar la tracción de los incisivos hacia la media. Mira, con respecto a cuánto me demoro yo en traccionar los incisivos a la línea media. Mira, en mi experiencia, yo lo que he visto es que a los pacientes se les cierra el diastema solo en 8 semanas. Y te digo por qué. Porque nosotros nuestro protocolo es, hacemos la disyunción, lo veo a las 2 semanas para ver si la mamá fue capaz de hacer la disyunción. Y para medirlo, y le decimos al paciente, mira, está bien, está mal, hay que hacerlo más, hay que hacerlo menos, etcétera. Te veo en 8 semanas más para un chequeo, corto. Para ese chequeo, ya el diastemón, que es el que lo tenía a las 2 semanas, ya viene cerrado. Entonces, generalmente, y cuando necesito un 2x4, es ahí cuando se los coloco. Porque digo, mira, esperemos que pase, que el chico termine su disyunción, etcétera, etcétera. Te veo en 8 o 6 semanas y ahí colocamos un 2x4 si hay que empezar con ortodoncia. Y generalmente cuando ya está ahí, ya le coloco, digamos, los brackets, el diastema está casi cerrado por completo. O sea, no me toca, no he hecho mucha tracción de los incisivos, para serte bien honesto. Sí. Ahora en pacientes adultos con un SARP, ya un poco diferente, porque bueno, los tratamos más bien como adultos, o sea, hacemos una nivelación, paso por el 0,14, el 20-20, o sea, me demoraré unos 4 meses en empezar, por así decirlo, físicamente a traccionar los incisivos, no antes de eso, por un efecto de nivelación, en un tipo, digamos, quirúrgico. Necesito anclaje bicortical. No, mira, nosotros no hacemos anclaje bicortical. Generalmente los tornillos míos los que yo ocupo son de 9 milímetros. De 11 podría ser también, pero no es que como lo anclo, digamos, no ando buscando que llegue a la otra cortical. No creo que sea nada de malo, hay muchos sistemas diferentes, hay formas de hacerlos diferentes. Mira, yo no creo que el sistema que nosotros utilizamos sea en ningún caso el mejor expansor. De hecho, tiene problemas, digamos, de sacarlo, no es tan fácil. Es súper fácil colocarlo y mandarlo a construir, es facilísimo, es barato, pero sacarlo sí es complicado, hay que sacar el acrílico alrededor de los mini implantes y de repente es un poco complicado y uno se demora un resto. Y hay otros que simplemente le saca el mini implante y sale. O sea, mira, nosotros no hemos avanzado mucho en la geometría o en el diseño de los expansores. Nos quedamos con ese diseño y por hace mucho tiempo. Así que me imagino que deben de haber otros diseños que son
un poco más, a lo mejor más moderno, o a lo mejor más fácil de utilizarlo. Pero para mí lo principal era la parte más bien de diagnóstico que les quería mostrar hoy en día, porque en el fondo da lo mismo cuál aparato uno ocupe, si uno está haciendo una disyunción medio perdido, al final los resultados no van a ser también tan positivos. Y si inviertes dinero en estos disyuntores que son más costosos, que sé yo, que vienen de afuera, que es un poco más engorroso. Um, lo de la contención me preguntaron varias personas. Mira, me preguntan sobre el disyuntor con placa. La verdad que funcionan súper bien. Digamos, yo no he tenido problema sobre todo con ese que le mostré ahí, que alguien me dijo de McNamara. No, ese es bien limpio, uno lo saca y sí, la mucosa no se ve bonita, algunos casos más que otros, pero generalmente a los pocos días eso está perfecto. Una paciente le explica a la mamá que hay que limpiarlo, que sé yo, yo la verdad que no he tenido muchos problemas con eso. Sí, mira, yo hoy día lo que más ocupo, y estamos hablando con Rodrigo, nosotros tenemos acá en la oficina un escáner y un Combin. Y yo la verdad que lo que más ocupo para el diagnóstico es el escáner, porque es es rápido. Entonces le saco el escáner y hago ese análisis que te mostré yo de modelos. Ahora, si no tuviera escáner y tengo el Combin, hago el Combin. Si no tengo ni escáner ni Combin, ah, haría el modelo en yeso, porque el modelo en yeso es súper, yo lo he hecho y lo hacía antes de tener un escáner. Te salva de tener la postura anterior y según lo que Ryan vio es más exacto hacerlo, este análisis de modelo del alveolo que la postura anterior. Uh, Sí, bueno, el nombre del alicate. Me encantaría mostrarte el nombre del alicate, pero la verdad que yo lo compré así como alicate para sacar expansores bondeados. Te lo voy a mandar, Rodrigo, porque yo sé que es un alicate importante, porque la verdad que sí, sí ayuda mucho, 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 mucho. Mm, y bueno, estamos casi terminando acá. Sí, mira, nosotros no hacemos disyunciones, o sea, expansiones inferiores. La disyunción típica es del maxilar inferior, tú puedes hacer, digamos, tipping de los dientes, lo cual es muy válido y se puede hacer con muchas formas. Yo la hago con un 2x4, hay gente que la hace con una plaquita de Schwartz, pero no es una disyunción, no estamos cambiando la dimensión transversal de la mandíbula, estamos levantando los dientes. Así que no, esa sería más bien lo que te podría decir. El resto, bueno, Rodrigo, todavía yo no te escucho. ¿Me escucha ahí o no? ¿No? No, por alguna razón no, mi micrófono, o digamos, se supone que la gente te escucha, así que algo debe pasar acá que no, o en tu computador o en el mío que no hay, Sí. seguro que no estás mute. No. Voy a... espérate. Voy a llamarte. A ver. Ahí está. Para que me Ya. Entonces, ¿Aló? contéstalo. Ahí me escucha, ¿verdad? Sí, Ya, ahí te perfecto. escucho. Entonces, voy a hablar desde acá eh, para agradecerte tu presentación. Eh, Fue sumamente rica la interconexión que se produjo con la gente que participó. Son muchísimas las preguntas que entraron, mucha gente que te felicita, mucha gente que te quiere. Así que te agradecemos muchísimo estar con nosotros hoy día. Um, eh, Tú me haces llegar la información para la gente que está acá, los que estén interesados me pueden escribir. Mi correo es r.ollanarte@miuandes.cl y yo les hago llegar la información que Antonino me envíe.
Así es que, bueno, le agradezco muchísimo su participación y te dejamos invitado, Antonio, para todas las otras veces que correspondan. ¿Ah? Muchas gracias por tu tiempo y gracias a todos por estar presentes hoy día. Muchas gracias y perdón si se me queda alguna pregunta en el tintero, pero para la próxima. Es un tema interesante y muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Que tengan un buen fin de semana. Saludos en la casa. Gracias. Chao, chao.